profundas para que cambien su manera de vivir. Es el tiempo en que el Espíritu Santo nos está alertando, tocando trompeta: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Es el tiempo en que Dios no quiere que te quedes, vamos a desaparecer de repente millones de seres humanos del mundo, y Él quiere que tú vengas al arrepentimiento antes de que te hundas más, antes que te autodestruyas más, antes que pierdas completamente la brújula y el tsunami de inmoralidad que está azotando el mundo te arrastre, y cuando te des cuenta has naufragado en tu vida cristiana. Así que esto es una alerta de veras, y hace muchos años Dios me ha movido a compartir las profecías de la Biblia. Ahora lo entiendo con más razón. ¿Por qué? Porque realmente nos encontramos en una generación muy, muy peligrosa, muy bendita al mismo tiempo, pero interesante, emocionante, porque estamos siendo testigos de los acontecimientos a nuestro alrededor y verificándolos y dándonos cuenta que tenemos que creer lo que estamos viendo, aunado a las páginas de las Sagradas Escrituras. Babilonia juega un papel de lo más importante que pudiéramos imaginarnos en la Biblia, y sin embargo hay una ignorancia increíble acerca de este tema de Babilonia, particularmente dentro de las profecías de los últimos tiempos. La Biblia menciona 280 veces a Babilonia, 280 veces. El libro del Apocalipsis contiene 404 versículos, y de ellos 44 tratan con Babilonia. O sea, casi el 12% del libro del Apocalipsis abarca la ciudad de Babilonia. Mientras que Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia, en segundo lugar le sigue Babilonia. Mientras que Jerusalén significa la ciudad de la paz, Yehu Shalom en el hebreo, ciudad de la paz, Babilonia significa la ciudad de la confusión, de la oscuridad y de las tinieblas o de la guerra. Mientras que el templo de Dios fue edificado y algún día será reedificado en Jerusalén, la Torre de Babel, que fue la primera rebelión masiva contra los mandamientos de Dios y el primer esfuerzo humano para abortar el plan de Dios, será edificada en Babilonia, que es actualmente Irak, o la tierra de los caldeos, o la tierra de Sinar. Mientras que la Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad eterna, la Nueva Babilonia, la que se va a reconstruir, es descrita como una ciudad que será destruida por Dios al finalizar los 7 años de la tribulación. Rápidamente vayamos a Apocalipsis capítulo 17, de donde tomamos el título El misterio de Babilonia, y la pregunta lógica a continuación es: ¿por qué se le califica como un misterio? El capítulo 17 de Apocalipsis relata o describe a Babilonia como un sistema religioso dentro de una ciudad. Y el capítulo 18 nos describe otra Babilonia, pero con otras características. Porque el versículo 1 del capítulo 17 dice: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, diciéndome: te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero en el capítulo 18, versículo 1, después de esto vi otro ángel. Aquí nos damos cuenta que son 2 Babilonias completamente diferentes. Uno de los 7 ángeles le revela a Juan quién es la Babilonia misteriosa, religiosa, y otro ángel completamente distinto le revela a Juan que vendrá una ciudad
que se construirá en Irak. Y vamos a ver que esto es literal. Aquí no hay ningún lenguaje figurativo, ni tampoco imaginativo, ni tampoco espiritualizado. La Biblia claramente nos muestra que va a ser reconstruida una ciudad en Irak, que es la nación moderna que corresponde a Babilonia, en todas las Sagradas Escrituras. Pero veamos en los primeros 5 versículos del capítulo 17 para tener una introducción, y de ahí vamos a continuar desarrollando estas interesantes conferencias que nos abrirán un panorama completamente nuevo para muchos y descubrir los misterios de Dios encerrados, codificados en la palabra de Dios para los entendidos. Porque así lo dice Daniel capítulo 12, los entendidos, nada más los entendidos, van a entender en el tiempo en que nos encontramos. Y los entendidos comprenderán todas las cosas, lo dice Daniel capítulo 2. Yo oro que tú seas uno de esos entendidos, que tus 5 sentidos espirituales estén completamente abiertos, que siempre cuando oiga la palabra de Dios tu alma esté limpia para que entre, crezca, desarrolle y produzcas frutos. Porque de otra manera vendrás cada domingo o cada miércoles o cada jueves y oirás la palabra de Dios, te entrará por acá y te saldrá por acá. Pero nunca ha permanecido dentro de ti para cambiar tu vida interior. Si no te ha transformado la palabra de Dios, si no ha dado fruto, si no ha cambiado tu manera de ser, tu manera de pensar interiormente, la palabra de Dios ha sido sembrada entre espinos y entre piedras. Y ojalá que en estos tiempos tu corazón esté listo y preparado para que la palabra de Dios comience ya a ser recibida en tu vida y produzcas fruto al 100%. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien. Antes que nada, tratemos de descifrar lo que significa la palabra misterio, porque es lo que va a cubrir durante toda esta serie, estas conferencias. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra misterio, se usa en cuanto a la iglesia, en cuanto a Jesucristo, ahora en cuanto a la ramera, que vamos a ver quién es. Pero la palabra misterio, musterión, en el griego significa una verdad no revelada. Entonces, en el Nuevo Testamento es revelado. Cuando ya dice un misterio es porque ya se reveló. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15, 51 al 53. Comienza Pablo diciendo: he aquí les digo un misterio, que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Pregunta: ¿por qué Pablo le adjudica la palabra misterio al rapto o al arrebatamiento de la iglesia? Porque en el Antiguo Testamento esta verdad del arrebatamiento de la iglesia no había sido revelada.
Dios le revela nada más a Pablo, no a Santiago, ni a Juan, ni a Pedro, a ninguno de los apóstoles. Solamente a Pablo le revela, le abre el entendimiento para que pueda comprender Pablo que vendrá un tiempo cuando un grupo de cristianos en el mundo no vamos a morir. Este es el misterio, que en el Antiguo Testamento esta doctrina del rapto no existía en el Antiguo Testamento. Entonces era un misterio, y por eso es hasta el Nuevo Testamento que Dios quita el sello de muchos misterios del Antiguo Testamento para revelarlos a nosotros, la iglesia. Veamos rápidamente esto. Mantengan ahí la página Apocalipsis 17, en el libro de los Efesios, capítulo 3. Para respaldar esto y que tu entendimiento sea aún más claro con la palabra de Dios. Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Escuchemos esto. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio que se le reveló a Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. No sabían en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas, ni se había revelado que Dios iba a formar un nuevo cuerpo, que a Israel lo iba a sentar en la banca y que entonces Dios iba a introducir en esta época de la gracia que se llama, o la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo, que durará 2000 años, iba a introducir a un nuevo cuerpo que ahora solamente no habría puros judíos. En el Antiguo Testamento Cristo lo dijo, vengo por las ovejas de Israel. Dios había tratado con Israel, pero Dios le da carta de divorcio a Israel y ahora levanta una nueva entidad que se llama la iglesia, que somos todos nosotros. Pero en el Antiguo Testamento nadie podía comprender que vendría el tiempo cuando Dios iba a usar una entidad de italianos, mexicanos, guatemaltecos, franceses, judíos, de todas las nacionalidades, y formar algo que no existía en el Antiguo Testamento, la iglesia, que fue formada en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, mediante el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13, por un solo Espíritu fuimos todos unidos, amalgamados, y la iglesia ahora no es un edificio, no es unas ceremonias, no son preceptos, somos un cuerpo. La iglesia somos un cuerpo. 1 Corintios 12, uno es la oreja, otro es la nariz, otro es la pierna, el otro la pierna izquierda, pero la cabeza es Cristo. Entonces esto no existía en el Antiguo Testamento y por eso se le llamaba un misterio. Entonces vemos que los misterios son revelados a los apóstoles y dejan de ser misterio porque Dios nos da la revelación. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 17 y cuando leemos estos 5 versículos que acabamos de leer, inmediatamente surge a nosotros una confusión impresionante. ¡Qué barbaridad! La ramera que fornicó con los reyes de la tierra, vestida de escarlata, montada sobre una bestia. Encontramos un lenguaje, ¿verdad?, impresionantemente simbólico, que no podríamos nosotros interpretarlo de ninguna manera con la mejor imaginación que tuviéramos, porque es un lenguaje encerrado, codificado espiritualmente, que solo el Espíritu Santo nos puede dar el símbolo o descifrarnos lo que quiere decir. Y esta es la razón por la cual en el versículo 7 necesitamos la intervención de Dios
del Espíritu Santo para interpretarnos todas las cosas que no podemos entender. Y veamos de qué forma el Espíritu Santo, a través del ángel, le revela a Juan quién es esta mujer y qué es esta mujer. Y le dice en el versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué asombras? Estoy bien confundido, oye, angelito, ¿verdad? Este es un relato, no entiendo nada de lo que me acabas de decir. Y le dice entonces el ángel, yo te diré el misterio. O sea, vuelvo a repetir, Babilonia la ramera deja de ser un misterio. Y vamos a ver cuál es este misterio. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y comienza el ángel a revelarle a Juan, diciéndole, la bestia, pongan mucha atención, abran sus oídos espirituales, que tu alma esté limpia, que puedas asimilar la bendita palabra de Dios. La bestia que has visto era tiempo pasado. Y no es, hasta 2000 años cuando escribió el Apocalipsis Juan, la bestia no existía, pero había existido antes del primer siglo de la era cristiana y está para subir del abismo. Vemos inmediatamente que el ángel explica a Juan, esta bestia que tiene arriba a la mujer sentada es alguien, es una entidad espiritual que existía antes de lo que te estoy diciendo. Sin embargo, ahorita, en el tiempo que estás escribiendo esto, esta bestia todavía no ha salido, no es, porque está en el futuro, va a salir de un lugar que se llama el abismo, y va a salir de esta prisión subterránea en el mundo, va a salir para poseer a un hombre llamado el anticristo. Entonces el anticristo tendrá 2 espíritus. El anticristo tendrá su espíritu porque tendrá que ser un ser humano, porque dice Apocalipsis 20 que será echado al lago de fuego. Y al lago de fuego no echas una máquina, una computadora, o a las Naciones Unidas, como muchos lo han interpretado, que el anticristo es una computadora, que es una máquina, barbaridades y medias, ¿no? Porque lo quieren interpretar sin tener la palabra de Dios, o según lo que mi imaginación dice. Pero el anticristo, al ser echado al lago de fuego, va a ser un ser como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico que existió antes en alguno de los imperios que vamos a ver más tarde, y que entonces va a salir cuando el anticristo nazca en el mundo. Y tal vez los primeros 30 años del anticristo en esta tierra será un hombre político normal, que nadie sabe quién es, pero a los 30 años, al igual que Cristo, a los 30 años, el Espíritu Santo vino sobre él en el río Jordán, se abrieron los cielos, una voz dijo, este es mi Hijo bien amado, y a los 30 años, de acuerdo al Antiguo Testamento, un sacerdote no podía ser sacerdote antes de los 30 años en el Antiguo Testamento. Cristo, al cumplir 30 años, es bautizado y ahí comienza el ministerio de Cristo. Y así comenzará el ministerio del anticristo. Posiblemente a los 30 años también de edad, él será poseído, pero no por el Espíritu Santo, sino por la bestia que sube del abismo. Muy bien. Hasta ahí más o menos vamos bien. Y vamos a ver a continuación. Y los moradores de la tierra, versículo 8, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era, y no es, y será. Ahora muy bien, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que vimos que tenía la bestia, ¿verdad? En el versículo 3, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído, o sea, en el tiempo de Juan, 5 imperios habían caído. Síganme con mucho cuidado. Apúntalos: Asiria, Egipto, Babilonia, los medos y los persas,
¿Y quién siguió después? Los griegos. Son los 5 imperios que ya habían caído antes del apóstol Juan hace 2000 años. Son 7 gobernantes, son 7 líderes, son 7 reyes que ya han caído. Uno es, ¿quién es el que era? Roma. Era el imperio bajo el cual nació Jesucristo y murió Jesucristo. Roma es ¿el qué? El quinto. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Después de Roma, ¿quién sigue? El gobierno de 10 cuernos, que vamos a ver los 10 cuernos, representan la confederación del Mediterráneo que formará el gobierno del anticristo. Entonces estos 10 cuernos que tiene la mujer, lo vamos a ver ahorita, no han venido, le dice Juan, pero están por venir. Y la bestia que era y no es el octavo. O sea, antes de que el anticristo surja, y esto está de acuerdo a Daniel capítulo 7, antes de que el anticristo surja en el mundo, se tiene que formar una confederación de naciones de 10 gobernantes, un G10, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de acuerdo a Daniel capítulo 2, en el estatua de Nabucodonosor. Y cuando estos 10 gobernantes ya estén unidos para formar una confederación para comenzar a gobernar el mundo o repartirse el mundo entre estos 10 gobiernos, dice Daniel 7, ya que estén los 10 gobernantes, dentro de uno de ellos saldrá el anticristo. De entre uno de los 10 gobernantes saldrá el cuerno pequeño con el que Daniel lo califica en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 12 del libro de Daniel. Entonces, ¿vamos bien? Tranquilos. No se vayan a empachar. Muy bien. Y los 10 cuernos, versículo 12, que has visto, todo esto lo está explicando el Espíritu Santo, son 10 gobernantes o 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, serán los 10 gobernantes que formen el gobierno del anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Entonces, antes de que el anticristo diga, pues, ¿qué es Gorbachev? ¿Qué es Putin? ¿Qué es Obama? ¿Qué es Barack Obama? ¿Qué es el Papa? No hagamos especulaciones. La cronología bíblica es maravillosa. Y cuando la entendemos y podemos realmente poner las piezas juntas en el rompecabezas, podremos descansar y ver un poco. Y porque Dios quiere que veamos claramente el panorama. Porque mientras más claro lo veamos, más paz vamos a tener que ya nos vamos. Aleluya. Más seguridad tendremos y no haremos caso que se cayó un ovni, que el petróleo, que el cash lo van a quitar, etcétera, etcétera, que guerra, que amenaza nuclear. No nos va a preocupar absolutamente nada porque estamos en las manos de un Dios que nos dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creer en Dios, crean también en mí, les dijo Cristo a los discípulos antes de morir. Lo primero que nos dice Dios es: no permitas perder la paz. Se murió tu abuelito, lo vamos a alcanzar. Se murió tu hijo. Todo lo que esté pasando alrededor del mundo es temporal. Todo es temporal. Vamos de paso nosotros por este mundo, somos peregrinos. No te aferres a nada a esta vida. Somos peregrinos, el mundo. Juan 17, Padre, te pido y te doy las gracias porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Este planeta no es de nosotros todavía. Estamos en un planeta bajo la guerra. Estamos en un mundo de pecado, de muerte, de sombras, de tinieblas.
de crímenes, de violaciones, de degradación moral, que se está corrompiendo ante nuestro alrededor. Todos los temas filosóficos están siendo derrumbados, los valores, toda la degradación ha llegado a una cúspide. Al mismo tiempo que hemos alcanzado una altura tecnológica, al mismo tiempo nos vamos degradando más y más moralmente. Estamos aquí en la computadora y vamos a llegar a la luna, y por el otro lado, nunca la degradación moral había estado tan bajo, nunca. ¿Vieron los últimos conciertos de Madonna? No me digas amén, ¿eh? Ay, me mandan videos, ¿verdad? A eso me refiero. No, hermano, ¿cómo cree usted que yo voy a ir a esos conciertos, no? O a los de las entregas de los Grammys. Digo, no podemos más que darnos cuenta que el diablo ya no se disfraza. El diablo ya se quitó su máscara y se está presentando ya como lo es. En estos conciertos vestidos de diablo, bebiendo sangre, vomitándose enfrente de los cantantes ahí, o sea, una degradación que dices tú, Dios mío, y respaldado, ¿verdad?, por compañías farmacéuticas. O sea, no podemos llegar ya más bajo moralmente. El 60-65% del mundo están aprobando esta conducta antimoral, antibíblica, pisoteando los mandamientos de Dios. Dios tiene que venir ya pronto. Él no puede permitir esto ya. Y finalmente, ¿quién es la mujer? La famosa ramera. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una ciudad. En los próximos años, en un futuro más cercano de lo que nos imaginamos, una ciudad en el mundo se va a convertir en el centro de la religiosidad y del ecumenismo de todas las religiones del mundo. Satanás va a lograr que se puedan adherir a una sola religión, la mayor parte de las religiones, y se va a convertir en una de las ciudades que más han perseguido o que van a perseguir más a los judíos y a los cristianos. Ahora bien, ¿cuál es esta ciudad? En Apocalipsis 17, veamos algunas características entre esta ciudad y el Vaticano. Versículo 2. Esta ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Entendamos lo siguiente. La Biblia, cuando usa la palabra fornicar, se refiere a cualquier relación sexual ilícita. La única esfera donde Dios ha permitido las relaciones sexuales, nada más, es en el matrimonio. Nunca antes del matrimonio, y ya casados no te puedes ir con otra mujer o con otro hombre. Entonces, la única esfera, Dios diseñó el matrimonio para que ahí fuera bendito el sexo. Entonces, cuando alguien fornica, es cuando tiene relaciones antes del matrimonio o cuando se sale del matrimonio y comete adulterio, cualquier relación ilícita, transexualismo, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, pedofilia, es fornicar. Son relaciones ilícitas. Te has vendido, has traicionado los votos que debemos tener delante de Dios. Muy bien. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra fornicar la usó Dios con Israel. Y cada vez que Israel le decía a Dios: mira, no te necesito, y se iba con Asiria o se iba con Egipto, que eran las naciones más cercanas en ese tiempo, Dios le llamaba: te has ido, oh Judá, oh casa de Israel, y has fornicado con los reyes de la tierra. O sea, fornicar es, te has prostituido. ¿Y qué es prostitución? El sexo bajo la venta. ¿Quién es una persona prostituta? Una persona que vende su cuerpo, ¿verdad? Vende el sexo por dinero. Pero no solamente hay prostitutas, hay prostitutos también.
Hay hombres que también entregan su cuerpo por dinero o por favores monetarios. Y en el ámbito espiritual, de la misma forma, políticamente, Israel cometió fornicación, se prostituyó cuando se vendió a otras naciones para creer que esas naciones, Egipto o Asiria, los iban a proteger de sus enemigos y no Jehová. Y así la prostitución en el siglo XXI. Tú crees que si vendes tu cuerpo y vas a recibir dinero, por eso Dios no te va a proveer y por eso te atreves a prostituirte, porque no crees las promesas de Dios y vendes tu cuerpo. Y yo lo he dicho, lo mismo en el ministerio. Un pastor que es llamado a ser pastor y se quiere meter a la política, ha prostituido su ministerio. También nosotros podemos prostituirnos, cualquiera se puede prostituir en cualquier área. Es cuando te vendes o tus convicciones las crucificas y pues si este partido me conviene más y aquí hay más dinero, ya no tengo convicciones, antes pertenecía yo a este partido, me voy a otro partido, prostituyo mi llamado, mi política, mi filosofía, mis convicciones por amor al dinero y que me vaya mejor en la vida. ¿Se dan cuenta qué importante es tener convicciones profundas, que nadie te mueva y que mantengas tú? Eso es lo que se llama integridad. Integridad. Cuando te mantienes dentro de tus convicciones y vives conforme a tus convicciones. Entonces, cuando dice aquí que esta ramera o esta ciudad se ha fornicado con los reyes de la tierra, ¿cuál es la única ciudad desde hace 2000 años? Porque observen el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Esto está en presente continuo. En el tiempo de Juan, ¿cuál era la ciudad que estaba gobernando? ¿Atlacomulco? ¿Toluca? ¿Tlalnepantla? Roma. Si dijera, esta es la ciudad que reinará, pero ya el Espíritu Santo nos comienza a dar aquí bastante información sólida para darnos cuenta que Roma ya estaba prostituyéndose, y lo sabemos, que Roma, ¿verdad? Cuando el último emperador Constantino dice que se convierta en la batalla de Milvain, cuando ve en el cielo una señal que decía, por este signo vencerás, se vende y se convierte. Era políticamente, decimos, L.A. Magata, pero revolcada, decimos en México. Roma era políticamente y Roma no ha dejado de existir, simplemente Roma dio una voltereta y ahora se llama el Sacro Imperio Romano. Se convirtió ese imperio en un imperio religioso, cuando Dios jamás nos llamó a involucrarnos, a hacer una guerra o a convertirnos en un imperio. La iglesia tiene su llamado y no es el llamado que hizo Roma. El Vaticano es la única religión en la historia desde hace 2000 años que tiene un asiento en las Naciones Unidas. El Vaticano es un Estado. Oye, pero ¿cómo? ¿Eres Estado o eres religión? Ni el hinduismo, ni el mormonismo, ni el islam, ninguna religión tiene una ciudad con policía, con bancos, y que políticamente tiene una representación ante la Organización de las Naciones Unidas. La única es el Vaticano. Han fornicado los reyes de la tierra, o sea, se ha vendido y los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Quién es una persona embriagada? Una persona que al ingerir alcohol o otras sustancias pierdes el control de tu mente, no sabes lo que haces y después te arrepientes porque no estabas en tus 5 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta religión? Ha emborrachado a la humanidad, los ha atarantado y han seguido, ¿verdad?, de una forma como borreguitos, sin tratar de investigar por qué pasa lo que está pasando. ¿Cómo es posible que hayan dicho que para que puedan seguir a Dios no necesitaban casarse los pobres curitas o los sacerdotes católicos? El celibato sacerdotal. Cuando la Biblia dice en 1 Timoteo que el que sirve a Dios tiene que casarse, es bueno casarse y tener hijos. Pero ¿por qué instituyeron esto?
¿Por qué inventaron que al tomar la hostia tomas a Jesucristo y lo tomas el domingo, se te sale el lunes a viernes y lo vuelves a tomar el domingo? Bueno, son 37 herejías que no están en la Biblia. Los niños, que si un niño no lo bautiza se va al limbo. ¿Dónde está el limbo, por el amor de Dios? Ni en la Biblia del Mormón está. Que hay que rezarle a San Jerónimo y a San Mateo cuando Jesucristo dijo: yo abrí un camino nuevo y vivo al Padre desde la cruz a nuestros días. No necesitamos a ningún intermediario. Él es el único. Hechos 4:12, el único mediador. Ya no hay vírgenes, ya no hay santos. Él es Jesús el que nos llevó al Padre por el camino vino nuevo, que es su sangre. Entonces vemos de qué forma todo esto comienza a adquirir sentido. Ahora dice el versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, de color morado, sentado sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y la mujer estaba vestida de púrpura. El púrpura es el color del Vaticano, del Papa y de los cardenales, y de escarlata, y el morado, adornada de oro, piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No sé cuántos de ustedes, lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, pero tengo que decir la verdad. A mis amigos y parientes católicos les he preguntado muchas veces: oye, tía, tío, abuelo, ¿tú sabes lo que es la misa? Mijito, déjame pensar qué es la misa. Es la Eucaristía, cuando le elevan y le entregan al Señor. De acuerdo, mira, querido abuelito, querido compadre, querida tía, querido tío, ¿cómo es posible que tú sigas un sistema filosófico o una ideología religiosa sin ni siquiera saber qué es lo que enseñan? El vino los ha embriagado. O sea, siguen porque mi abuelito fue de esta religión, mi papá fue de esta religión, mi mamá fue de esta religión. Yo tengo que seguir exactamente lo que he heredado de mis... Oye, pero a lo mejor tu abuelita estaba equivocada y tu papá también. Entonces creo que cada quien somos responsables de investigar la verdad. Eso me pasó a mí y a nuestra familia, y a muchos de ustedes también. Yo les he platicado, a los 13 años entré al seminario salesiano ahí en Acapulco, Guerrero. Quería yo ser cura, y cuando llegaron en la noche y me dijeron que tenía que ser el voto sacerdotal, ¿qué es eso? Le dije al arzobispo que nos visitó ahí en el seminario: pues que no se pueden casar, muchachitos. ¿Cómo qué? ¿Y luego la güerita esa que pasó? Le hablé a mi papá y le dije: papá, fíjate que me acaban de decir que no puedo casar. Yo aquí no puedo seguir. Yo de por sí que fui bien enamorado desde que era niño, ¿no? Y mi papá fue por mí rápido y me sacó del seminario, y estaba feliz de la vida mi papá. A pesar de que mi papá traía el cordón de San Francisco y éramos católicos de nombre, nunca fuimos a la iglesia, ni a la misa tampoco. O sea, algo tenía mi papá que le molestaba, que sabía que no era verdad, ¿no? Pero vemos nosotros claramente que son los colores y el cáliz cuando el cura entra al altar. Y me acuerdo porque fui acólito. ¿Se acuerdan los acólitos? Ya no usan los acólitos. Entonces, antes de pasar al seminario, pues como fui lasallista, mi hermano Alexandro y yo fuimos primaria y secundaria en el Colegio La Salle, que es muy buena, académicamente es muy buena educación, pero nos lavaron el cerebro que querían que fuéramos hermanos de La Salle, en San Juan Bautista de La Salle, y comenzamos de acólitos en Acapulco. Y me acuerdo que me tuve que aprender en latín todas las respuestas que el padre decía cuando subía el cáliz. Y el padre al entrar al altar dice: introibo al altare Dei adiam collectifica juventutes meam. Me introduzco, o sea, cuando el cura entra a la misa y levanta el cáliz, está diciendo: me estoy introduciendo, nada más escuchemos esto, al altar de Dios. Ahora el altar somos nosotros, para poder convertir el pan y el vino en el cuerpo de Jesucristo. De acuerdo al segundo concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea, aquí está la cruz, se la brincaron.
Lo mismo que los fariseos y los judíos. Los judíos, esperando sacrificios, no hicieron caso que con un solo sacrificio, Hebreos 10, nos hizo perfectos para siempre. El sacrificio de Cristo quitó ceremonias, quitó ritos, quitó mediadores. Ahora su muerte en la cruz es suficiente para poder llevarnos al Padre. Y Roma sigue cada vez que celebra la misa repitiendo el sacrificio simbólicamente para que después te den la famosa hostia y estés creyendo que recibes a Cristo. Porque de acuerdo a un poder mágico, ellos convierten la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Le ganaron a David Copperfield. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, etcétera, etcétera, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El Vaticano puede ser esta ciudad, o si no es esta ciudad, el sistema religioso, va a estar incluido el Vaticano. Y todas, el protestantismo apóstata también. Porque dentro de nuestras iglesias evangélicas, ustedes no tienen ni idea cuántas iglesias que dicen evangélicas están apostatando, uniéndose al Vaticano, yendo con el Papa, rindiéndole pleitesía y honores al Papa. Me reservo los nombres y me reservo las denominaciones, pero es cada vez más y más y más con el propósito de tener más adeptos, de vender más sus materiales, de vender más sus conferencias, porque ahora los católicos es otro mercado que tenemos que andar, y para poder alcanzar a los católicos tenemos que hacernos como ellos y aceptar lo que ellos enseñan y no ir en contra de ellos ni hablar la verdad. Dios nos libre, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Ya no estamos en tiempos en que tenemos que escondernos, tenemos convicciones y tenemos que abrirle los ojos a la gente, con misericordia y con respeto y con amor también por ellos. Pero esta es la verdad, que es la religión más prostituida de todas las religiones. Le ganó al hinduismo y le ganó a todas, porque ninguna conoció a Jesús más que Roma. Y ellos aparentan decir que creen en la Biblia y que creen en los apóstoles y que creen en los ángeles y en otras cosas que la Biblia enseña. Pero en cuanto a sus acciones, se han prostituido completamente. Ahora, muy bien, para terminar, veamos rápidamente en Zacarías capítulo 5, una profecía. Todo esto lo estamos armando como un rompecabezas, donde nos confirma que este lugar va a ser en Irak en cuanto a la comercial, y en cuanto a la religiosa, posiblemente sea Roma. Posiblemente Roma sea los cuarteles generales, y no es coincidencia que desde el Papa Juan Pablo II, en la ciudad de Isis, en los 90s, convocó a una reunión de brujos. El Papa Juan Pablo II convocó a una reunión de brujos, de espiritistas, de hindúes, de musulmanes, de mormones, de testigos de Jehová, de zoroastristas y de todas las religiones del mundo. Y se juntaron en la ciudad de Isis, bajo el Papa Pablo II, donde les dijo: unámonos todos en un solo Dios y oremos todos, porque todos buscamos la paz y la verdad. ¿Será eso cierto? Los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. El libro del Corán dice que Jesucristo no murió por nuestros pecados, que fue un falso profeta o un profeta nada más. Los mormones dicen que podemos ser muchos dioses y casarnos 30, 40 veces según tengas de ingresos económicos. Y así podemos ver todas las religiones, el Islam, ¿verdad? El hinduismo, el zoroastrismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos decir que todos tenemos la verdad? Todas tienen diferentes verdades. Y viene un hombre llamado Jesús y dice: yo soy el camino. No eres tú, ni tú, ni tú, ni tú. Y todos, ¿cómo que? Eso es radicalismo, eso es excluirnos. No, es que es la verdad. No puede haber 2 verdades, ni 3 verdades, ni 4 verdades, porque entonces caeríamos
filosóficamente en el relativismo. O sea, esa es tu verdad, esa es tu verdad, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. No me molestes con mi verdad. ¿Sabes una cosa? Que no puede haber 4 o 5 verdades diferentes. Una tiene que ser la verdad. Porque si no hay verdades absolutas, entonces no existe la verdad. Se acabó. Salte de la facultad de filosofía. O sea, cuando comenzamos a pensar con un poco de coherencia, de lógica elemental y de racionalismo, nos damos cuenta a la brutalidad y a la estupidez, a la